Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo respuesta en el día de hoy para ver los vídeos del mes de febrero y el último que subimos en marzo. Y bueno, y a partir de ahora también deciros que conforme cada vez tengo menos tiempo y cada 4 o 5 vídeos pues iremos haciendo un vídeo resumen, que la intención de esta sección es mantenerla, y no solo eso, sino que hoy tenemos una pequeña sorpresa que si os gusta pues también ir mejorándola y haciendo cada vez una sección que sea más personal de vosotros, en la que todos aprendemos, empezando por mí, ¿vale? Primer vídeo de Nanaquario Wagumi a Nanaquario plantado. Ángel Cayuela, Úfula utricularia, 2 de 2. Me parece que es una planta muy difícil, lo mismo para poner entre otras tapizante resulta y queda interesante, pero tapizar con ella, por lo que estoy viendo, es muy duro. A ver, realmente no es tan difícil. Realmente la foto os dejaré del montaje que se hizo. La planta ha ido muy bien, lo único que genera esos desequilibrios porque tiene una avidez innata por el tema del fosfato. También es verdad que yo es la primera vez que lo utilizo así sola. La otra vez, como dije, fracasé porque las gotias me la levantaron en otro montaje que tuve. En este caso no he fracasado, pero no quiero complicarme la vida y de hecho estoy trabajando en el sistema de abonado, que eso ya pues, lo veremos otro día, ¿vale? Pero sí que es verdad que a lo mejor estamos acostumbrados a ver las plantas en una pequeña parte de un montaje, y sobre todo una cosa que voy a hacer una reflexión, que algún día haremos un vídeo si os interesa de esto, el tema de la array de Redfield, del 10-1. A ver, normalmente hablamos de 10-1, en esto sí que hay mucho mito. Habrá plantas que consuman 10-1 nitrato fosfato, habrá plantas que consuman 7-1 y habrá plantas que consuman 13-1. O otras proporciones. Lo que pasa es que al final haces un promedio y un acuario plantado normal, pues nos sale ese 10-1 y más o menos de esa partida nosotros somos capaces de empezar a recalcular los abonados para no tener problemas, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que eso da para bastantes vídeos y bastante tema de debate. Siguiente vídeo, KH, pH y CO2 en el acuario plantado, Luis Ignacio. A ese experimento agrega sustrato arcilloso del que todos ocupamos y verás que con KH 0 y sustrato no baja el pH de manera acelerada. Por un lado, él lleva razón, pero vamos a separar lo que es el experimento que se hizo en ese día de ese vídeo, que son condiciones muy controladas, muy aceleradas, sencillamente para demostrar el efecto tampón del KH, de lo que sucede en los acuarios. Sí que es cierto que sustratos arcillosos van a controlar el pH de una forma, del mismo modo que sustrato, por ejemplo, como el manado o sustratos nutritivos, van a acidificar el medio, ¿vale? Eso ya son otras cosillas, pero bueno. Un saludo en todo caso a Luis Ignacio y a todo Chile, ¿vale? Siguiente vídeo, Peter Andreas Rutter. Este tema de agua me lleva a una cuestión a la que le estoy dando vueltas hace tiempo. Desde hace poco estoy recogiendo agua de la condensación nocturna que se produce sobre un techo de aluminio que tengo en mi azotea. Se recogen casi 2 litros diarios. Mi pregunta es, ¿y así la dejamos para tu sección de respuesta a suscriptores? ¿Ves? Un bonito detalle. ¿Es recomendable usar ese agua en acuarios o estanques? Le hice test de GH, KH, pH, nitratos, fosfato, magnesio, potasio, hierro, medición, todos los test que tenía en casa. Todo daba a 0, salvo pH 7,5, TDS 33 y nitratos a 5. ¿Alguna recomendación al respecto? A ver, en este caso, tener cuidado con estas cositas. Si a ti te funciona bien, evidentemente yo, como siempre digo, yo aconsejar es gratis, pero cada uno tiene que ver vuestra condición particular. Yo en este caso no lo usaría, y sobre todo ya no es el aluminio. Imagínate que tienes un techo de plástico o alguna cosa, pero todas las estructuras también están sujetas a hierros. Si esa se condensa, coge algo del hierro o algo, y por ejemplo lo vas a usar para un gambario, no lo recomendaría, pero bueno, al final, como digo, cada uno puede usar lo que quiera. Esto me recuerda a un caso, por ejemplo, de sugerencias. Cuando yo era pequeño se recogía para beber en el pueblo el agua de la lluvia, de los pozos. Pues es lo mismo, ¿podéis usar agua de lluvia? Pues sí, el primer día no. El primer día, por ejemplo, hay 2 o 3 de borrasca, va a llover, pues dejáis el primer día, segundo, que se limpie bien todo, y a partir de ahí ya recogéis en un bidón y podéis tener un agua bastante buena para mucho tiempo para hacer esos cambios de agua o esas mezclas, por ejemplo. Es una solución alternativa que yo creo que con un poquito de esfuerzo pues da mucho beneficio. Eso ya lo diréis vosotros. Otro vídeo, Acuario Low Tech versus High Tech, aspectos diferenciales entre altos y bajos requerimientos. Aquí lo tenemos, ¿no? Javi TL92, hola compañero, espero que me resuelvas la duda que estoy teniendo en cuanto a un montaje de un 200 litros que voy a hacer. Pues la duda está en que voy a montarlo de Low Tech con un sustrato inerte, JBL Manado Dark, puesto a que no voy a meter CO2, me aconsejas que debajo del manado ponga una pequeña capa de sustrato nutritivo. No sé si será bueno para apoyar a las plantas en el crecimiento o hasta qué punto sería inútil, puesto que no meteré CO2. Buena pregunta y buena formulación, gracias por redactar la pregunta también. Y bueno, primer punto, tanto entre el manado Dark o el manado normal, no hay mucha diferencia. Si tienes muy claro, lo digo también por Javi o por otras personas, que no vas a meter un High-Tech luego, el manado en teoría soportaría, pero bueno, si tienes alguna duda, pues por poner un saco de 5 kilos abajo de, por ejemplo, en este caso el Aquabasis Plus, que combina muy bien con el manado, pues tampoco se pierde tanto. Y si el día de mañana pues decides cambiar y poner un equipo de CO2 o la pantalla te lo permite, o quieres poner alguna planta un poco más exigente,
porque muchas veces esto es un hobby que empezamos hoy, pero todos queremos ir evolucionando y luego nos quedamos cortos y las cosas no tiran porque de base nos hemos quedado un poquito cortos. Si lo tienes muy claro, ya te digo, no lo pongas. Si tienes alguna dudilla de que quizás ese gusanillo te va a picar de altos requerimientos, pues por ponerlo tampoco cuesta tanto y vas a tener ya algo adelantado para ese proyecto, ¿vale? Antonio L. Consuegra. Yo tengo mi log en muy buenas condiciones, con bastantes plantas, la verdad. Solo tengo problemas con punto verde, que al menos una vez en semana me obliga a limpiar los cristales. ¿Algún consejo al respecto? Debería editar fosfato, entiendo que es fosfato. Creo que puede ser por el exceso de plantas de crecimiento rápido tipo vallisneria y cola de zorro que me dejan el agua con pocos nutrientes. La iluminación que quizás la tenga también un poco sobre los 30 lúmenes litros. Quizás debería bajarla. Bien, al final, equilibrio desequilibrio de las plantas de crecimiento muy rápido a veces desequilibran, pero en este caso, por ejemplo, tú me hablas de bajos requerimientos, cosa que está muy bien, pero si te das cuenta pones una iluminación que estamos ya en algo que es también un tema de debate, el medium test, ese que algunas personas definen por ahí. Altos una cosa, bajos es otra, ni chicha ni limona es otra, ¿vale? Entonces, sencillamente yo creo que pruebes a bajar un poquito la iluminación, unos 20 lúmenes litro o 25, vas probando, jugando y verás que, quiero pensar que los problemas se van a solucionar un poquito o se te va a equilibrar un poquito más el acuario, ¿vale? Porque esas plantas de altos requerimientos, incluso quizás esas ballisnerias o esa cola de zorro, quitarlas y jugar, pues ya te digo, pues como tenemos aquí el ejemplo, Echinodorus, Cryptocorines. A veces es ir buscando la solución de cada acuario, como decíamos el otro día, porque al final cada acuario es un mundo, ¿vale? Materiales filtrantes, heterogeneidad y sinergia para mejorar la filtración bioquímica del agua. Milatei. Hola, un saludo, perfecta explicación. En este caso, no pondríamos esponja todo biológico, gracias. Aquí quiero pedir yo perdón porque en este vídeo no hablo nada del tema de la filtración mecánica, lo centro en la filtración biológica o bioquímica, como yo la entiendo. Sí que digo que no uso, por ejemplo, filtración química, a excepción de uno de los filtros de este acuario que tengo 50 gramos de turba por el tema de la acidez del agua. Pero filtración mecánica sí que uso en todos los filtros, los JBL uso los prefiltros que tienen de esponja y la parte final de esponja fina, y los otros filtros que tengo uso perlón como filtración mecánica para la parte final, ¿vale? Eso ya también, como digo, cada maestrillo al final tiene su librillo. En esto no voy a dar lecciones maestras a nadie. D.G. Buen aporte. Al final distintas personas llegamos a la misma conclusión, unos por conocimiento, otros por casualidad, otros por sentido común. En 1701 y 902 he hecho algo parecido, utilizar las bolitas de JBL y sustituir las esponjas por, en mi caso, arlita, roca volcánica y sin cachondeo, bola china de AliExpress, de las de filtrar. ¿Ves? Pues al final cada uno, en este caso, por ejemplo, D.G. no utiliza esponjas y le va perfectamente. Y yo en esto sí que quiero decir que, por ejemplo, hay diferentes soluciones. Yo no tengo ni la fórmula maestra de combinación ni la tecla maestra. Sencillamente lo que sí tengo claro es que la combinación de diferentes materiales mejora la filtración por el tema de la sinergia, ¿vale? Siguiente pregunta, Ginés García Galdón. Pues coincido contigo, en el 240 tengo dos filtros Crystal Profit, un 700 y un 900, así como el material filtrante entre los dos filtros Matrix, ceras íporas y las bolitas de JBL. La bolita de JBL o el Micromec, si os dais cuenta, al final es una combinación exactamente idéntica a la que yo describía en el vídeo. Evidentemente voy a dejar un detalle que era la sorpresa que tenía, una foto del acuario de Ginés, que ha participado en el AQSC 2019, y un saludo, Ginés, y gracias por la foto. Deciros, Ginés en cierto modo es un gran acuarista. No os voy a decir que tenga el acuario porque use el consejo que yo digo, al contrario, yo tengo que aprender mucho de gente como Ginés en este caso. Es mi objetivo en esta vida, mejorar en el paisajismo. Pero si os dais cuenta, pues un poquito de gente con experiencia que coincide en eso de esa mezcla de materiales, un poquito de pH por aquí, un poquito del abonado y sobre todo mucha experiencia, pues al final es lo que todo, la mezcla de todo va a hacer un gran acuario, no solamente quedándose una cosa y por eso lo vamos a tener. Son muchísimas cosas lo que engloba este hobby y lo que lo hace a su vez tan maravilloso. Así que nuevamente gracias, Ginés, por compartir con nosotros y gracias por compartir especialmente conmigo, porque gracias a ti yo también mejoro, que es uno de los objetivos de este canal. Siguiente pregunta, Óscar González. Nunca escuché nada al respecto, como siempre aportando conocimientos nuevos. Me queda una duda que quizás yo no entendí. ¿Es más efectivo cada material por separado en una cesta o sería más efectivo, por ejemplo, mezclando materiales en una misma cesta? En este caso, al final, teóricamente es lo mismo, pero por modo práctico, si los tenemos separados por cestas va a ser mucho más cómodo, porque imagínate que uno de los materiales tiene una vida media que hay que cambiarlo, pues en vez de estar rebuscando y directamente sacar la cesta, lo pones nuevo, ¿vale? O vas a empezar un proyecto nuevo, como hago yo, por ejemplo, ahora cuando haga el 500 litros, pues yo cojo una de las cestas de este filtro, cojo Matrix y la meto directamente a uno de los filtros nuevos. Y aquí pongo el Matrix nuevo, que se vaya ciclando, porque tiene soporte del otro filtro, ¿vale? Al final es ir buscando cada uno la mejor solución que tenemos en casa.
Última pregunta de este vídeo, Carlos Rodríguez. ¿La acumulación de detritus en la grava es por mala filtración o es normal la acumulación? ¿Pasa algo por no sifonarlo, aparte de mala estética de sucio? Gracias por todo y espero tu respuesta. Pues la respuesta, al final, yo por ejemplo no sifono, en este tampoco. En ambos tengo buena circulación y la circulación está asociada a una buena filtración. Ahora puede ser dos casos. Primero, que tengamos una buena filtración, lo cual normalmente lleva a una buena circulación, o que tengamos una buena filtración, pero por motivos como sea del paisaje que realicemos, pues imaginaos que lo tenemos aquí, si fuera otra distribución, perjudique la circulación del agua. Eso sí va a permitir que se vayan acumulando más detritus. Y en este caso sí que es bueno sifonarlo, porque cualquier sustancia que quede puede empezar a descomponerse, puede empezar a alterarnos los parámetros químicos del agua, en este caso de los parámetros químicos del N o del P, el tema del abonado, y al final nos va a hacer una descompensación que se va a traducir en algas. Ya te digo, mira por un lado si es la filtración y si crees que es correcta, pues sencillamente intenta cambiar un poco que esa filtración o esa circulación, asociada a la filtración sea más correcta. Y último vídeo, estado y evolución de acuarios plantados. Cada acuario es un mundo. Pues lo dicho, en esto sí que creo que cada acuario es un mundo, y la pregunta que he seleccionado, solamente una, Mark 1. Por cierto, ¿con qué temperatura color trabaja este? La pregunta se refiere a 75 litros. Y como digo, pues para que veáis si es la diferencia, es la lámpara Blau tiene una temperatura de color de 7000 Kelvin, la lámpara del 20 litros tiene una temperatura de color de 6500 Kelvin. Fijaos qué pequeña diferencia, pero no solo esa diferencia. También nos empeñamos muchas veces en buscar una diferencia porque el ser humano le gusta clasificarlo todo fácil. Dame una respuesta rápida ya, para mañana. Pero puede ser esos 500 Kelvin de diferencia de la temperatura de color, es algo diferente, circulación diferente. Ya os digo, al final incluyen muchos factores, por eso a veces aprovecho esto para hacer una reflexión. Mi intención es ayudar, pero cuanto más datos me deis a mí o a quien sea, más fácil es buscar una solución, ¿vale? Porque al final hay muchos factores que son los que intervienen. Y nada, dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo respuesta en el día de hoy. Como sabéis, dejar vuestros comentarios, vuestros me gusta. Si a alguien le apetece suscribirse, bienvenido, aunque sabéis que lo importante en este canal es aprender, ver cosas nuevas y disfrutar del hobby. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!